Buenas tardes, les doy la bienvenida a esta asesoría de la materia de Pedagogía 1. Básicamente el objetivo de esta clase es hacer un repaso de los contenidos de la materia considerando la relevancia de la pedagogía en cuanto a la educación. Para hacer esta asesoría vamos a trabajar una presentación, la cual voy a compartir. Denme un segundo. Listo. Bueno, básicamente, como decía, es este repaso el que vamos a hacer sobre lo que es la pedagogía y la importancia de la misma, básicamente como parte de la educación. La pedagogía posee su campo intelectual específicamente dentro de su investigación. Ha enfatizado completamente la reflexión en cuanto a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y también es importante considerar lo que es y cómo se aplica básicamente. La pedagogía ha tenido diversos enfoques. El primero, bueno, pues es un enfoque tradicional. Aquí básicamente este enfoque aparece en Europa en el siglo XVIII con el surgimiento de la burguesía y como expresión de la modernidad. En el siglo XIX alcanza su mayor esplendor, básicamente considerando que la escuela es esa primera institución social que es responsable de la educación de todos los estratos sociales. Aquí los objetivos de la educación se centran básicamente en el profesor, el cual representa la figura más importante de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y como parte de ese proceso de enseñanza, las técnicas básicamente se fundamentaban en la memorización del contenido. No se consideraba la experiencia existencial de aquellas personas que aprendían, o sea, los alumnos. En la pedagogía tradicional, bueno, pues solo se transmitían conocimientos, valores, tiene su base en la escuela religiosa. Básicamente su finalidad es la conservación de las cosas y por eso el profesor asume el poder total y la autoridad básicamente como transmisor de esos conocimientos. Como decíamos, el método de enseñanza es básicamente en función de lo que dicte el profesor. Y el aprendizaje radica en la repetición, en esos factores que son aprendidos a través de la memorización. En cuanto a la evaluación del aprendizaje, únicamente se tenía un solo instrumento que era considerado como absoluto. Como parte de las representantes de la pedagogía tradicional tenemos a Radicus, que es este pedagogo alemán que señalaba esa necesidad de pasar de lo concreto a lo abstracto a través de la repetición. Y también tenemos a Comenio, que plantea esa necesidad de considerar a la educación como universal y sistematizado. El propósito es la formación del carácter, moldeado mediante una disciplina, un ideal humanista y ético. Como parte de las ventajas de esta pedagogía tradicional, básicamente, bueno, pues su metodología es efectiva cuando se requiere la transmisión de datos puros, de fechas, de leyes matemáticas. Exige que el profesor esté constantemente preparándose. Explota la creatividad y dinamismo exclusivamente del docente y favorece los procesos de memoria. Como parte de las desventajas, bueno, pues no se fomenta la creatividad en los alumnos, hay una excesiva carga de trabajo por la memorización del contenido, no favorece o no se favorece la colaboración ni la cooperación entre los alumnos, promueve la pasividad y la falta de crítica por parte del alumno, los conocimientos adquiridos, bueno, pues por memorización se olvidan con el tiempo. Posteriormente viene lo que se conoce como pedagogía tecnológica o de tecnología educativa. Esta surge en el siglo XX en Estados Unidos a través de la tendencia en el uso de las tecnologías de información y comunicación y tiene su apoyo en la teoría de sistemas. También en el modelo conductista de Skinner. Aquí la relación alumno y docente no existe porque está
En medio de esa relación, bueno, pues toda la infraestructura tecnológica que va a dar soporte a la transmisión, por un lado, de conocimiento, y por otro lado, a la evaluación simultánea de la adquisición del conocimiento. Los alumnos tienen una alta activación, igual hay una comprobación directa, no se desarrolla ningún pensamiento teórico, hay una memoria reproductiva y básicamente este tipo de pedagogía pone especial atención en los métodos y medios educativos. Básicamente, como parte de las opiniones de esta pedagogía tecnológica o tecnología educativa, aquí tenemos que, bueno, pues sí se hace énfasis en los recursos, en los materiales que van a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero también, sí, observamos cierto distanciamiento y separación tanto del docente como del alumno. ¿Por qué? Porque el alumno única y exclusivamente se apoya de esos recursos tecnológicos para la adquisición del aprendizaje. El profesor no tiene tanta intervención dentro del proceso. Entonces, también es un punto a considerar en este tipo de enfoque de la pedagogía. Tenemos la pedagogía crítica, básicamente con Paulo Freire. Aquí este tipo de pedagogía busca resolver los problemas relacionados con la práctica pedagógica mediante la reflexión crítica, orientando la comprensión en cuanto a la formación de las personas y así buscar, pues dar una respuesta a esos desequilibrios que se presentan entre la teoría y la práctica pedagógica, tomando también como referencia el entorno de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Busca una nueva visión en el pensar y en el hacer y se enfoca en la producción de conocimientos, tomando como referencia esa búsqueda de la transformación de una realidad o de la realidad para mejorarla. Como decíamos, su principal exponente es Paulo Freire. Aquí la pedagogía crítica que él propone constituye, pues sí, la formación del docente, básicamente como un eje transversal que va a tener una experiencia en varias disciplinas y que busca a través de una serie de estrategias, bueno, generar en los alumnos un factor crítico que permita visualizar completamente el entorno en donde se encuentran. Los principios en los que se sustenta esta pedagogía crítica, bueno, pues es en la relación teoría y práctica en cuanto a la producción de conocimientos, tomando como referencia la relación dialéctica entre esa teoría y la práctica. También la racionalidad crítica dialéctica, que se refiere a la acción autónoma y responsable que alcanza el docente, y la contextualización, donde el docente debe de considerar los factores del entorno y en sí del contexto, básicamente, que tienen cierta influencia en los procesos de formación de la persona. Otros principios en los que se sustenta esta pedagogía crítica es la investigación-acción deliberada. Aquí, la pedagogía crítica forma al docente en la enseñanza tomando como referencia esa investigación y acción que va a llevar totalmente al alumno a esa crítica en cuanto a la práctica pedagógica diaria. Y por último, la finalidad ética. Aquí se considera el fin de la práctica pedagógica, tomando como referencia el hacer el bien moral a través de la acción. La pedagogía nueva surge a finales del siglo XIX, estableciendo críticas a los métodos coactivos y programas inflexibles. Busca la formación de alumnos libres y autónomos. El docente debe de estar completamente atento a la dirección de la toma de decisiones dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y es vista como algo renovador. Aquí hay un respeto a la personalidad del alumno, hay una admisión en cuanto a la comprensión de su funcionamiento social. También hay una comprensión en cuanto al aprendizaje simbólico en situaciones de vida, básicamente, de la persona. Y asume una variabilidad en cuanto a las características de cada uno de los individuos.
Aquí su principal exponente es John Dewey. Él señalaba la preeminencia de la acción pedagógica y la relación del alumno en su vida. Suponía una estrecha relación entre la educación y la experiencia de cada persona y proponía una educación progresiva, tomando como referencia, bueno, también parte de la experiencia de la persona. Como parte de los principios, ¿sí? Tomando como referencia la experiencia que se considera en este enfoque de la pedagogía, aquí tenemos que tomar en cuenta lo que es la continuidad, donde se vinculan las experiencias anteriores con las presentes y las futuras, y la interacción en cuanto a la relación del pasado de la persona con el medio actual. Los principios básicos de la pedagogía nueva, bueno, pues es el respeto a la personalidad del alumno, su reconocimiento como tal, la admisión en cuanto a la comprensión funcional de la acción educativa, la comprensión del aprendizaje simbólico y la variabilidad de las características de la persona. Existen 5 métodos que dan soporte a esta pedagogía nueva. Uno de ellos es Montessori. Aquí básicamente se observa de forma objetiva al niño y la experimentación que tiene él en cuanto a acciones o actividades que están ligadas a su quehacer diario. Se asume la libertad como necesidad de expansión en la vida, el respeto a la individualidad. También tenemos a De Crowley. Aquí básicamente predomina una concepción biológica de la evolución infantil. Se privilegia la globalización de la enseñanza y se hace énfasis en la integración de las actividades dinámicas del trabajo escolar, tomando como referencia esos elementos de interés para el niño. El método Cuisinet busca desarrollar una forma de socialización considerando o en sintonía plena con las exigencias del libre desarrollo del alumno o del niño. Como parte de sus principios, bueno, pues este método se sustenta en la libertad, en el trabajo por grupos, en la posibilidad de actividades. Otro método es el método de Freinet. Aquí este método básicamente señala una educación orientada al desarrollo democrático, donde se toma como referencia aspectos lingüísticos, científicos, informáticos, corporales. También tenemos lo que es el enfoque de la pedagogía de la instrucción. Su principal exponente fue Herbert. Este fue un filósofo y pedagogo alemán que sustenta su teoría tanto en la ética como en la psicología. En la ética en cuanto a fin de la educación y en la psicología tomando como referencia la regulación de los medios que permiten alcanzar ese fin. Aquí básicamente Herbert señalaba que la pedagogía es una ciencia tomando como referencia también la filosofía. Y aquí esta filosofía busca generar una práctica mucho más profunda en cuanto a una investigación trascendental, tomando como referencia el razonamiento de los involucrados. Este autor fue capaz de poner un sistema riguroso y científico, básicamente, propuso el término de pedagogía para sistematizarla como acción de la educación. Y bueno, con esto finalizamos lo que es este repaso breve de esta materia de Pedagogía 1. Básicamente, este repaso nos permite identificar, bueno, pues qué es la pedagogía y qué enfoques ha tenido a lo largo de la historia, desde una pedagogía tradicional hasta una pedagogía nueva, básicamente tomando como referencia, bueno, pues las características de cada una, sus ventajas, sus desventajas y la forma en cómo ha tomado o han tomado diversos roles protagónicos cada uno de los agentes educativos, ya sea el docente, ya sea el alumno, ¿sí? Entonces, aquí lo más importante es identificar qué es la pedagogía, qué enfoques ha tenido, cómo ha ido evolucionando y cuáles son las características de cada enfoque. Es importante también considerar
voy a dejar de presentar las diapositivas. Es importante considerar que, bueno, se les invita a que vayan realizando sus productos, los vayan subiendo a la plataforma para que se les califique y así pueda la plataforma abrir su autoevaluación y así la realicen. Esto básicamente es para que vayan avanzando y no lo dejen al final, porque muchas veces suele suceder que hacen los productos, pero no les da tiempo de hacer las autoevaluaciones porque los productos los hacen el último día y bueno, pues no dan tiempo a que se califique cada uno de ellos, ¿no? Entonces vayan subiendo los productos para que se les califiquen y así se abran sus autoevaluaciones y no tengan ningún problema para aprobar la materia. Tenemos varios días todavía para que finalice la materia. Sin embargo, en caso de que, bueno, tengan alguna duda sobre los contenidos, sobre los productos, por favor, mándenme un correo o bien un mensaje a través de la plataforma para que pueda apoyarlos. En el aviso de bienvenida vienen los datos de mi correo y, bueno, si necesitan contactarme a través de un mensaje, lo pueden hacer directamente en la plataforma, ¿no? Por cualquier medio los puedo ver qué duda o qué comentario tienen, ¿sí? Y bueno, pues para las personas que vayan a escuchar esta grabación, les agradezco el que la revisen y bueno, cualquier cosa, sigo a sus órdenes. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Buenas tardes.